Muy buenos días tengan todos los hermanos y amigos que me escuchan. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes y doy gracias a Dios y a mis pastores, Clara y Wilmer Estupiñán, por esta oportunidad y por la confianza que han depositado en mí. Sin más preámbulo, le invito a que me acompañe a leer el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Dice en el nombre de Jesús: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La versión actualizada de la Biblia dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no despreciarás a quien con humildad se humilla y se arrepiente. Mientras meditaba en lo que implica el arrepentimiento y todos los hombres de Dios que nos dan ejemplo en la Biblia, como David, Sansón, el apóstol Pedro, me llamó la atención que en la mayoría de ellos la palabra de Dios nos permite ver que hubo un gran quebrantamiento. Dice la Biblia en Mateo 25:75 que cuando el apóstol Pedro se dio cuenta que había negado al maestro, lloró amargamente. Por otra parte, Sansón, el defensor fuerte de Israel, al verse abatido y en medio del escarnio público en el que se encontraba, clamó a Dios y le dijo: acuérdate ahora de mí y fortaléceme. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, David nos da una clase magistral de arrepentimiento. Pero me llama mucho la atención que el versículo 18 le dice a Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y es que en efecto el reconocimiento del pecado causa dolor. Siempre llevaré en mi memoria el día en el que tuve convicción de mi pecado. Fue una mañana como cualquier otra, con la única diferencia es que anhelaba con todas mis fuerzas regresar el tiempo, cambiar mis acciones y por consiguiente darle un rumbo distinto a mis pasos. Y aunque en ese momento lloraba desesperadamente, Dios así lo permitió para llevarme al verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo dice a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra versión dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan a Dios perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Investigando lo que significa la palabra arrepentimiento y la forma como la psicología lo presenta en la actualidad, me llamó la atención cómo sutilmente se ha buscado minimizar el valor y la importancia que éste tiene para el ser humano. Algunos especialistas en el comportamiento humano declaran que el arrepentimiento no es del todo útil porque no genera nada constructivo dentro del ser humano. Dice que el artículo que el arrepentimiento puede convertirse en una auténtica carga emocional, tan pesada que puede interferir negativamente en nuestro bienestar personal. Y permítame con todo respeto levantar mi voz en esta mañana contra esa mentira tan grande. No es el quebrantamiento de espíritu, el cual es el fruto del arrepentimiento, lo que ata al ser humano haciéndole vivir en sufrimiento y martirización constante. Es el sentimiento de culpa que viene después de haber fallado, mientras que el arrepentimiento es el mecanismo que nos permite regresar a Dios después de pecar. La culpa es el impedimento de nuestra redención. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como en la fundación del mundo, el diablo, conociendo que la paga del pecado es la muerte, buscó cortar, romper la relación directa y perfecta de Dios con el hombre. De la misma forma, hoy usa herramientas muy sutiles para persuadir al hombre al arrepentimiento. Mientras hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, el enemigo de nuestras almas arma su mejor estrategia para entorpecer el camino que conduce a la vida eterna, y lo hace a través de la culpa.
¿Cuántos en nuestro caminar con Cristo no cargamos con esa cruz tan pesada? Y vamos cual peregrino que paga penitencia en Semana Santa cargando con el remordimiento de lo que hicimos años y años atrás. Más triste es que no solo cargamos con ella, sino que aprendemos a vivir con ella. Y si esa es tu situación en esta mañana, déjame decirte con toda convicción que eso no viene de parte de Dios. El anhelo de Dios es que vivamos en comunión con Él. Una versión amplificada de la Biblia nos dice en Juan 10:10, dice que cuando el ladrón viene se dedica a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la vivan a plenitud. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice la versión anterior. Jesús fue azotado de muchas formas, con el firme propósito de pagar el precio por nuestros pecados. Eso lo vemos en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si nos arrepentimos, si sabemos que en Jesús encontramos el perdón a todas nuestras iniquidades y que por su gracia somos salvos, ¿qué es lo que nos impide alcanzar la plenitud que tenemos en Él? La respuesta la hallamos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer con todo nuestro corazón que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Debemos creer que su sangre es lo único que necesitamos para ser limpios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el enemigo ataca nuestra fe. Él sabe que por fe somos justificados y que por medio de ella hallamos gracia delante de Dios. Esto lo dice la Biblia en Romanos 5:1. Entonces te invito en esta hora a que sigamos el ejemplo del apóstol Pedro, que aunque en efecto él traicionó a Jesús, le negó, él pecó contra él, le negó 3 veces. Él se arrepintió y lloró amargamente, pero él no se quedó en un lloro amargo constante, en la culpa. La Biblia nos muestra que él se levantó y se unió al resto de sus discípulos que esperaban en Jerusalén. Cuando Jesús ya resucitado le encontró en el camino, no solamente lo encontró, sino que también lo restauró 3 veces. Él restauró su ministerio. Así que si quieres que Dios en esta mañana, yo le pido a Dios que en esta mañana te permita recordar que si estás atravesando un momento de dolor a causa de un pecado, a causa de la lejanía con Dios, en este momento puedas acercarte a Él a través del arrepentimiento, reconociendo que en Él tenemos perdón de nuestros pecados y de una forma recordarte que nosotros somos quebrantados para salvación. Es en esta mañana mi deseo que el Señor Jesucristo nos bendiga y que al mismo tiempo nos fortalezca para alcanzar la vida eterna que tenemos en Él. Ya para finalizar, te invito a hacer una oración conmigo, en el que le pidamos a nuestro Dios que se quede con nosotros en todo el resto de este día, pero también que sea y se convierta en nuestro único y suficiente Salvador. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has regalado. En estos momentos te pedimos que hagas vivo en nosotros tu sacrificio en la cruz del Calvario. Nos arrepentimos de todo corazón delante de ti y te pedimos, Señor, que hagas en nosotros una nueva criatura. Crea en nosotros un corazón nuevo conforme al tuyo y permítenos, Señor, alcanzar el milagro de la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu favor y misericordia. Amén.